Buenas, Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buen, empezamos bien, muy bien, Juanjo. A ver, tengo que pedir disculpas antes que nada porque llevo toda la noche en el hospital con mi suegro, con lo cual hoy puede ser que diga algunas cosas que no debería o que me pierda un poco en el discurso, pero bueno, ahí está Juanjo para dirigirme, ¿eh? Bueno, Por eso. bien, nosotros nos conocemos ya, hemos hablado bastante y conozco la marca, pero para quien Ujú. no te conozca, preséntate un poco y también habla sobre la marca de Bemer, para quien no conozca la marca. Vale, fenomenal. Mira, yo me llamo Vicente Garanza y soy asesor comercial, soy de la empresa Bemer. Bemer es una empresa alemana que lleva desde el año 98 comercializando en toda Europa, porque estamos a nivel de toda la Unión Europea y también estamos en Estados Unidos, Canadá y algún país en Asia, comercializando un dispositivo que trabaja sobre el sistema microcirculatorio del ser humano. Entonces, es un dispositivo que es disruptivo, por lo que hace, es innovador, aunque ya lleve unos años, y además es único, porque no hay ningún otro dispositivo que haga exactamente esto, que trabaje a nivel circulatorio como trabaja Bemer. Entonces, a grandes rasgos es esto lo que hago. Lo que hago es acercarlo al usuario final, que son pues desde profesionales de la salud, eh, tanto pues fisioterapeutas, osteópatas, médicos de distintas especialidades, luego todo el mundo de la estética también, y luego pues lo que es el mundo del deporte. Y también, pues, esto en cuanto a lo que sería más profesional y dentro del deporte también, pues, lo que es el particulares. Realmente es un dispositivo que por la categoría que tiene, pues, lo puede tener tanto un profesional como un particular. Es decir, lo puede tener la gente en su casa. Y además, yo os conocí no por la parte humana, sino también porque hay una rama enfocada a los caballos, ¿no? Sí, eso es algo además que sorprende muchísimo y es porque, bueno, los caballos a fin de cuentas no dejan de ser mamíferos, ¿no? Entonces, cuando el dispositivo, como he comentado, es alemán. Entonces, en Alemania hay mucha cultura del caballo y, bueno, los caballos son caros. Las personas que tenéis caballos, hay una gran empatía con los animales. Mi experiencia con los caballos ha sido montando y la verdad es, pero no tengo ninguno. Entonces, claro, también entiendo que es un animal que es muy especial realmente, ¿eh? ¿No? La Sí, verdad. sí. Claro, entonces el tema está en que en Alemania, al ver cómo funcionaba para humanos a nivel microcirculatorio, que una de las cosas que hace es, bueno, al llegar a tener mejor el sistema microcirculatorio, llega mejor a las células, todo lo que se le proporciona desde fuera, incluido, por ejemplo, medicaciones, pues los caballos tienen un problema que es que cuando se les seda y se despiertan de la sedación, suelen dar un respingo y acaban teniendo incluso desgarros musculares y demás. Entonces empezaron a dirigírselo tanto veterinarios como fisioterapeutas de caballos, hay fisioterapeutas de animales, para la gente por si no lo saben, pero existe. Y lo que se pidieron fue que, bueno, visto que funcionaba también el dispositivo y ellos a nivel particular, humano, pues lo utilizaban, si se podía hacer algo similar para caballos, para precisamente poder bajarles la dosis de medicación al sedarles y que entonces no se despertasen, no tuviesen ese respingo, fuera más pequeño y no se lesionasen. En definitivas cuentas, eso es lo que lleva. Lo que pasa es que realmente sí que choca, ¿eh? No es una pregunta que suelen hacernos o hacerme bastante. Sí. Yo fíjate, fue al revés. O sea, vi la marca con el tema de los caballos, porque Sí. algunos caballos se lo veía. Y cuando hablé contigo y me contaste la rama de personas, fue la que me impresionó, que también estaba en los humanos. Pero eso todo depende de la actividad que uno desarrolla en la vida o los intereses que uno tiene. Tú vas por Justo. la calle y si a ti te gusta, no sé, a mí, por ejemplo, a mí me gusta tocar música y toco varios instrumentos y he sido músico profesional. Entonces, claro, yo voy por la calle, a lo mejor donde a alguien simplemente le pasa desapercibido que hay una tienda de música que tiene instrumentos en el escaparate, a mí los ojos me hacen pumba. O sea, pues, evidentemente, a cada uno nos choca lo que nos choca. Lo único que, bueno, siempre es interesante el ver más allá, ¿no? El darte cuenta que hay. El proceso suele ser el contrario, al tuyo, Juanjo. ¿Y cómo funcionan estas mantas? Bueno, esto lo primero que habría que ver es qué es el sistema. Me has preguntado cómo llegué al dispositivo y, bueno, si quieres lo cuento o me voy directamente a cómo funciona. Vamos. No, no, cuéntalo y Bueno, luego la verdad ya. es que fue un proceso bastante curioso porque estamos hablando de salud. O sea, lo que trabajas a nivel microcirculatorio, que curiosamente para el ciudadano medio en la calle le preguntas qué es la circulación sanguínea
Y bueno, la gente sí que conoce el corazón, conoce las arterias, conoce las venas y, si me apura, los capilares, ¿no? Pero poco más, ¿no? Y el sistema microcirculatorio es todo aquello que no es corazón, arterias y venas, que es más del 90% del sistema circulatorio, ¿no? Entonces, el dispositivo trabaja a nivel microcirculatorio, lo cual hace que, al ser la circulación tan esencial, pero mucho más de lo que la gente se piensa, quitando varices, piernas cargadas y cosas así, que es lo que todo el mundo piensa cuando hablamos de circulación, hay muchísimas más cosas y es muchísimo más importante de lo que parece. Entonces, hay, por ejemplo, el tema de tener una buena circulación, una buena microcirculación, hace que las inflamaciones, ayuda a la eliminación de inflamaciones y a los dolores cronificados. Entonces, precisamente por ahí llegué yo a Bemmer. Yo me tuve una rotura de ligamentos, aunque lo llamen el 15 grado 3, pero es una rotura de ligamentos con absorción de cabos. Entonces, me tuvieron que reconstruir el tobillo y eso hizo que acabase pesando mucho, mucho. Ya estaba un poco pasado de peso, pues acabé pesando mucho más porque yo soy muy activo y al no moverme, pues para mí fue mortal, ¿no? Entonces, eso, quieras que no, nuestro organismo, cuando algo te duele o algo te molesta, nos acabamos recolocando de una manera que, donde ya no te duele, precisamente lo que te fastidia es la otra parte del organismo, ¿no? Todos estamos conectados y ese es el problema que tenemos, ¿no? Entonces, claro, eso me acabó produciendo una lesión en la rodilla que me produjo dolor crónico. Y al producirme dolor crónico hice pues lo típico, que es medicarte. Y claro, lo malo de la medicación es que cuando algo está cronificado, cuando un dolor está cronificado, el, el medicarte sin parar, pues siempre tiene su lado positivo y su lado negativo, que es que también medicarse en exceso pues no es bueno, ¿no? Y aparte. Entonces fue cuando me habló una persona del dispositivo y empecé a utilizarlo y me cambió la vida. Entonces, cuando uno da con algo, con un dispositivo, da con algo en la vida que funciona no tan bien como dicen, sino mejor, y uno ve que le cambia la vida, pues oye, acaba uno teniendo como una especie de epifanía. Y sobre todo cuando nos pasan cosas. Ser humanos somos muy tontos, creo yo. Por lo menos yo lo he sido y seguramente lo seguiré siendo, ¿no? Habría a lo mejor que preguntar a mi familia si lo sigo siendo o a mis amigos, ¿no? Pero es verdad que nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. Damos por sobreentendido que tenemos una salud de hierro, que no nos va a pasar nada hasta que nos pasa. Y claro, cuando nos pasa es cuando nos suele cambiar, lo que me pasó a mí, cambiar la escala de valores, ¿no? Luego, además, por tema de enfermedades de familiares muy cercanos a mí, ¿no? Entonces, fue cuando de repente me dio la vuelta a la cabeza, me hizo un clic y es cuando decidí realmente dedicarme pues, a extender Bemmer, a que le llegase a cuanta más gente mejor. Es verdad que me he dedicado bastante al tema profesional, más que al particular, pero ahora estoy bastante focalizado con el tema particular, ¿no? Entonces, ¿cómo trabaja Bemmer? Ya te digo, como he dicho al principio, perdonadme, pero tengo sueño y cuando tengo sueño hablo mucho. Entonces, ahí está Juanjo para cortarme, como he dicho al principio. Pero, ¿qué hace Bemmer? A ver, el sistema circulatorio, el sistema microcirculatorio es todo lo que no es arterias, corazón ni venas, ¿no? Entonces, si nos pinchamos en cualquier parte del organismo, sale sangre. Y por algo será. Porque la naturaleza, porque si no hace nada. Si algo no tiene función, normalmente la naturaleza lo elimina, a lo mejor quitando los dedos pequeños de los pies. No se sabe para qué están quitando, para rompértelos, como me ha pasado a mí en varias ocasiones, pero a lo mejor quitando eso, todo tiene su aquel, ¿no? Entonces, el sistema circulatorio es esencial para llevar sangre a todas las células, porque en el fondo estamos hechos de seres vivos que lo mismo que nosotros tienen que respirar, tienen que comer, de hecho comemos y respiramos para nuestras células y tienen que eliminar residuos metabólicos y todo eso va por la sangre. Entonces, si eso del sistema circulatorio no funciona bien, pues tiene repercusiones y las repercusiones pues son pues bastante terribles cuando uno las sabe, ¿no? De hecho, una de las cosas que también hago es intentar divulgar qué es el sistema circulatorio, porque la esencia de conservar la salud de uno es saber cómo estamos hechos y cómo funcionamos. Y es esencial tener bien el sistema circulatorio. Y Bemmer lo que hace es que en 8 minutos te tumbas en una estera, que fue lo que a ti te chocó, Juanjo, cuando lo viste, lo que decías, sí, curiosamente te chocó. Además, el poco tiempo, porque normalmente, por ejemplo, en fisioterapia los tratamientos son sesiones de 1 hora y lo que me comentabas tú, en muy poco tiempo puedes tener buenos beneficios. Efectivamente, eso es una cosa que sorprende mucho y además es una de las cosas buenas que tiene para poder incorporarlo un particular a lo que es sus hábitos cotidianos, ¿no? Que es que te tumbas en una colchoneta, no hace falta ni quitarte la ropa ni nada,
es una especie de eso, de estera o colchoneta, te tumbas encima y genera un campo magnético que es un campo magnético muy bajo, es un campo magnético más pequeño que el campo magnético terrestre. Y lo que hace es que sincroniza una parte de nuestros vasos pequeños y hace que un movimiento que se tiene que hacer, que tienen que hacer esos vasos y que por circunstancias de la vida, porque el sistema circulatorio lo tienen bien los niños pequeños. O sea, todo el mundo que pisa o ha pisado el planeta tiene mal el sistema microcirculatorio, aunque no nos demos cuenta, por edad a partir de los 30 y por el estilo de vida que llevamos, ¿no? Entonces, en esos 8 minutos lo que hace es solucionar ese problema y el efecto dura 12 horas, que es lo que tiene potente. Entonces, claro, las aplicaciones que tiene el poder tener en tan poco tiempo, como tú bien dices, el sistema microcirculatorio, que ya he comentado que es la mayor parte del sistema circulatorio, tener funcionándolo bien y que dure 12 horas, pues a nivel personal para la vida de uno es fantástico y a nivel para un profesional que se ocupa de la salud, por ejemplo, para un fisioterapeuta, es fantástico. ¿Sabes? El darte un masaje, por ejemplo, en deporte, el llegar a un fisioterapeuta o un atleta profesional que tiene que pasar por fisioterapeuta todos los días y llegar y directamente en 8 minutos conseguir relajar la tensión muscular, hace que los músculos estén más sueltos y que el fisioterapeuta pueda llegar más desde el principio. No tiene que preocuparse de ablandar toda la zona ni de movilizarla. Eso pues es un ahorro de tiempo considerable y hace que sea mucho más eficaz, ¿no? Además, es lo que todo el mundo busca, ¿no? Al final es algo que te ocupe poco tiempo y que me dure mucho. A ver, realmente lo que busca todo el mundo no es tanto eso, Juanjo. Lo que todo el mundo busca es algo que dure poco tiempo, que sea barato y que dure para siempre. Eso es. Pregúntale a cualquier profesional de la salud y te va a decir que el paciente tipo te va a pedir esto. Lo que pasa es que eso es utópico, ¿no? Sería, si Weber, por ejemplo, hiciese eso, habríamos encontrado el santo grial, ¿no? Sería premio Nobel y tendríamos ahí la piedra filosofal, ¿no? Y bueno, si te parece, vamos un poco antes por la rama del caballo y luego, si quieres, vamos a la rama de humano. Sí. En el tema de caballos, también es como en los humanos, son 8 minutos, hay diferentes programas. A ver, el tema del caballo es algo que yo me dedico más al tema humano, pero es similar. A ver, el problema que tenemos, que cuando hablaba de los problemas del sistema circulatorio que solo tienen bien los niños pequeños, porque cuando nos tomamos el pulso, los seres humanos, que los caballos también tienen pulso, ¿no? Es porque en las arterias, ¿no? Ese movimiento que notamos, es porque las arterias hacen un movimiento como si apretásemos una manguera para ayudar al corazón a impulsar la sangre. Entonces, esto ayuda al corazón a impulsar la sangre por el organismo y se produce, por eso podemos contarnos el número de pulsaciones, ¿no? con el pulso, porque se produce simultáneo a los latidos del corazón. El tema está en que en los vasos pequeños, en una parte que se llama las arteriolas, que son la red gigantesca de vasos que va desde las arterias a los capilares. Hablo de red de vasos porque si nos pudiésemos ver realmente cómo es nuestro sistema microcirculatorio, en el fondo yo sería, bueno, yo y tú, yo con gafas y tú sin ellas, pero yo sería como un estropajo nanas con gafas, o sea, porque realmente somos una madeja de vasos, ¿no? Entonces, esos vasos lo que hacen también, ayudan al corazón y ayudan a las arterias, tienen un movimiento. Lo que pasa es que ese movimiento es independiente de los latidos del corazón. En el ser humano pasa unas 3 veces por minuto. Y eso es lo que se va espaciando con el tiempo. Con el tiempo, por la edad, por la contaminación, porque no comemos bien, porque no dormimos bien, porque no se hace deporte, porque tenemos un exceso de estímulos, porque cumplimos más de 30 años, pues por todas estas cosas, si lo vas sumando, ese es el problema que va ocurriendo. Pues los caballos, pues les pasa algo similar. Su vasomoción arteriolar es bastante más elevada que en los humanos, pero les pasa lo mismo. Entonces, lo que también les van teniendo es ese problema de vasomoción arteriolar. Entonces, en el fondo el funcionamiento es el mismo. O sea, lo que pasa es que los animales tienen cada uno su vasomoción arteriolar, pero en el fondo, bueno, es por ejemplo muy típico que un particular que tiene el dispositivo y tenga perros o gatos, sobre todo los perros, se tumben en el dispositivo. Y hay perros que cogen auténticos vicios por tumbarse encima. Lo que pasa es que los caballos tienen algo muy diferente a los seres humanos que es espectacular. Yo creo que lo has visto en vídeos, pero no sé si lo has visto en algún vídeo, pero
Los caballos actúan a nivel parasimpático y cuando les estás poniendo el dispositivo, la persona a la que se le está poniendo, que suele estar al lado del caballo, el caballo llega a bajar la cabeza y ponerla en el hombro de la persona que se lo está poniendo. O sea, No lo he visto. He visto que se relajan, pero no... Pues es espectacular, o sea, es espectacular. Hombre, los caballos lo que te hace es que hace que tengan mejor soltura. O sea, entonces, aquellos caballos que son muy nerviosos, curiosamente, les tranquilizan, y aquellos caballos que son muy, muy tranquilos, lo que hace es que les activa. Más aparte de pues, el funcionamiento, la utilidad que tiene para los caballos en el momento en que tú tienes tu sistema microcirculatorio funcionando bien, tienes tus músculos bien, tienes lo que es el organismo bien, con lo cual los caballos se lesionan menos. Y si se lesionan, que también pasa, pues se recuperan antes. O sea, a la hora de tener que tratar un caballo, pues se recuperan considerablemente antes. Y eso también potencia todos los tratamientos que se le pueden dar, que en el fondo pues es lo mismo. De hecho, hay algo muy interesante en el tema de los caballos, por ejemplo, que eso no lo hay en los humanos, y es que con el dispositivo para caballos viene una plaquita para poner en la silla, para que en el momento de llevar al caballo a una prueba, si hay algún juez que no conoce el equipo, está visado el dispositivo por no sé si recuerdo ahora mismo si es como la Federación Hípica Internacional, ¿puede ser, Juanjo? Puede ser, sí. Pues para que sepan que no es doping. Porque eso es interesante el saberlo. El dispositivo no hace nada que el organismo de uno no haga. Lo que hace es recuperar una función que perdemos. Entonces, eso es interesante. No te está haciendo algo extra, lo cual sí que sería, por ejemplo, en el caso de los caballos, en el caso de los humanos, que estamos en el deporte olímpico, paralímpico, sería doping, porque estás compitiendo teniendo unas capacidades que no puedes tener, ¿no? No es así. Lo que estás haciendo es estar sano, a fin de cuentas. Curioso. Entonces, los caballos funciona así, se les pone igual, se les pone unas polainas, es un dispositivo que es únicamente para caballos, eso también es verdad, porque a veces ha ocurrido que algún particular, algún jinete ha decidido, oye, si mi caballo le viene bien, a mí también, y no somos igual que los caballos, y luego, entonces, lo que es para los caballos es para los caballos, lo que es para las personas es para las personas. Pero sí, vamos, el funcionamiento es similar, o sea, la idea fisiológicamente es lo mismo. Fisiológicamente es lo mismo. Luego tiene sus particularidades que no va a tener pues con un humano. Claro, me imagino la potencia, la frecuencia y todo eso. Claro, es que ya para empezar, a ver, lo que hace cómo funciona BEMER, lo que hace es que tiene unas señales, en el fondo es terapia magnética, ¿no? Ese magnetismo no tiene que ver con la intensidad de la señal, es decir, no son señales de alta intensidad, en cuyo caso sí que estaría certificado como otro tipo de dispositivo, en el fondo son dispositivos médicos, sino que al ser intensidades bajas, cuando se desarrolló la tecnología BEMER, en el fondo lo que se estaba buscando era intentar algún tipo de actuación en los vasos pequeños con intensidades altas, porque en el año 98 era la idea que había. La idea que había de cómo poder hacer algo a nivel vasos pequeños era poner intensidades elevadas o incluso antes que eso utilizar medicación, temas químicos, ¿no? Entonces, lo que se descubrió fue en el Instituto de Microcirculación de Berlín fue que no tenía que ver con la intensidad de la señal, sino que con intensidades bajas, repetidas con unos patrones, que son las señales BEMER, las que están patentadas, esos repetidos de una manera, se conseguía potenciar ese sistema microcirculatorio. Pero en el fondo es similar, o sea, lo potencias en poco tiempo para un caballo y luego le dura X tiempo. Y luego me imagino que tanto caballos como humanos, ¿cuándo se debe utilizar? ¿Cuando terminas de entrenar? ¿Antes? A ver, la utilización para un particular es, pues si yo me lo pongo 8 minutos por la mañana y estoy 12 horas con el efecto, lo que hago es que me lo pongo 8 minutos de una manera por la mañana, 8 minutos de otra manera por la tarde o por la noche. De otra manera me refiero porque se pone para activar el organismo de una manera un poquito distinta y lo que me aseguro es tener las 24 horas del día el sistema microcirculatorio funcionando bien, ¿no? Entonces, luego si, por ejemplo, hay unas funciones concretas que son para deporte.
Entonces, por ejemplo, si yo voy a entrenar o voy a hacer una prueba, pues yo qué sé, porque voy a correr, como hace nada que hemos estado en el Running Series, en el Rock and Roll, en el Maratón de Madrid, ¿no? Por ejemplo, pues estuvimos allí en la entrega de dorsales y ahora vamos a estar también en el Meeting Internacional Ciudad de Guadalajara, donde van deportistas que van a las Olimpiadas, ¿no? Entonces, tanto un deportista amateur como un deportista profesional, lo que necesita es llegar a hacer, a la hora de hacer deporte, a la hora de hacer la práctica deportiva, necesita llegar activado y necesita tener el organismo a tope, porque lo que va a exigir al organismo es lo que no va a exigirle una persona que está sentada viendo la televisión. Eso es evidente, ¿no? Entonces, lo que se hace es ponerlo de una manera concreta antes del deporte y luego, una vez acaba, esto lo que consigues es que, por ejemplo, esa barrera haciendo deporte en la que te empiezas a pensar: ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué no me he dedicado a hacer otra cosa? ¿Por qué no me he sentado a ver la televisión? ¿Quién me mandó meterme a esto? Pues justo esa barrera se echa un poco para detrás, luego empieza uno lo que es la práctica deportiva más activado, porque tiene uno el sistema circulatorio funcionando bien, tienes todo el organismo recibiendo las células, oxígeno y nutrientes como debe y eliminando residuos, cosa que se producen muchísimos en la práctica deportiva, porque hay que producir en las células, hay que producir en las mitocondrias ATP y eso produce residuos. Entonces, necesitas tanto que llegue lo que necesitan las células como eliminarlos. Entonces, cuando acaba uno, pues ya sea la prueba, el entrenamiento, luego se utiliza de una manera bastante más flojita, precisamente para ayudar al organismo a relajar y a eliminar residuos metabólicos, ¿no? Entonces, esto lo que también te aporta es que lo que es toda la regeneración de microroturas fibrilares por la noche que se producen en la práctica deportiva hace que se recupere uno considerablemente. De hecho, deportistas profesionales, por ejemplo, pueden a lo mejor pasar al día siguiente, saltarse un entrenamiento de recuperación e irse a un entrenamiento de fuerza, por ejemplo. Y eso, pues, hombre, aporta mucho. Y sobre todo, cuando decía al principio de la conversación, decía todo lo que influye la circulación sana, ¿no? Pues hay cosas que nos pasan que damos por sobreentendidas, que nos tienen que pasar, como por ejemplo que con los años hago deporte y cada vez me canso más y recupero peor. Pues hombre, suele pasar, uno ya no hace las mismas marcas, uno al día siguiente que estaba como una rosa ya no está como una rosa, pero esto tiene mucho que ver con la recuperación. Si tú tienes tu sistema circulatorio funcionando bien, las células, en el fondo, todas esas microroturas fibrilares que se nos van a reparar por la noche cuando estamos dormidos, vas a conseguir que al entrar mejor en sueño profundo y al tener todas esas células funcionando bien, se reparen mejor, con lo cual recuperas bien. De hecho, es muy curioso porque, por ejemplo, en fisioterapia, suele al día siguiente, después de que te hagan una sesión, no tener agujetas, por ejemplo. Cosa que está muy bien, porque a mí, oye, no me gusta ir al fisioterapeuta porque es señal de que me pasa algo normalmente. Sí me gusta porque encima pues es mi fisioterapeuta, es amiga mía también, con lo cual está fenomenal el ir a vernos, pero lo que no me gusta nada es la sensación al día siguiente. Yo no sé, no. yo no sé tú. Parece que te ha pasado un camión por encima. Pues efectivamente, a mí eso me mata. Entonces, y mira que además hay personas que le gusta mucho que las sesiones sean muy vigorosas, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues eso ya podría en cuestión de gustos, pero yo no sé, a mí yo no he venido aquí al mundo a sufrir, ¿eh? Pues, lo digo claramente. No sé, dime. Y en el tema, no sé si hay alguna contraindicación de que en el caso de los caballos hay una edad mínima, en los casos de los humanos también, o se puede tipo con cualquier perfil de usuario. A ver, normalmente lo que se suele hacer en temas de tener edades bajas, tienes, por ejemplo, los huesos largos, tienes zonas de crecimiento, que por ejemplo con la magnetoterapia, si tiene intensidades altas puede ocasionar problemas. Lo que pasa es que Bemer las intensidades que tiene son bajas. Y entonces, por ejemplo, personas con edades jovencitos, no sé, ponte que tienes 10 años o 12 años, que se puede utilizar, por ejemplo, pues lo que se hace es utilizar las intensidades más bajas. Claro, pero sobre todo porque la intensidad es baja, porque la magnetoterapia, pues como todo, hay aparatología que puede llegar a tener sus problemas dependiendo de la edad y dependiendo de más factores, no solamente de la edad. Pues, además, por poner tipo un ejemplo, si yo soy usuario y tengo un hijo de 10 años, al hijo de 10 años, por ejemplo, en la de relajación, que sería más suave, digamos,
¿le podría valer o tendría que buscar otra forma? ¿Cómo te refieres? ¿Cómo dices de lo de O sea, relajación? imagínate, yo soy un usuario, compro la manta para mí y Sí. tengo un niño de 10 años. La uso para mí y en un momento dado, yo qué sé, el niño se ha caído y digo, pues voy a probar con la manta. Cambiando las tres formas, en función de las tres formas que lleva la manta, ¿le valdría, por ejemplo, de relajación o tendrías que buscar otra manta? A ver, no. La manta es única. O sea, lo que tiene diferente Bemer es que tiene esa aplicación para conseguir potenciar la microcirculación. Ya digo, no haciendo algo que el cuerpo no haga. No produce, por ejemplo, una vasodilatación que no tenga que hacerse. Porque eso sí que estás haciendo que el organismo, hombre, tiene su efecto terapéutico. Hay infinidad de aparatos, infinidad de técnicas que lo que hacen es, por ejemplo, hacer vasodilatación local, ¿no? La idea no es eso. La idea es recuperar ese movimiento que tienen que hacer los vasos pequeños, que antes no terminé de decirlo, de media son unas 3 veces por minuto, ¿eh? No es como el pulso, son unas 3 veces por minuto para ayudar a los glóbulos rojos a que pasen por los capilares, porque son más grandes y no suelen caber. Entonces necesitan una cierta presión extra, ¿no? Entonces, lo que tiene interesante Bemer es la estera esta, la colchoneta. Realmente con el equipo vienen dos. Tienen una utilidad un poquito diferente, y eso se pone con unas señales fijas. Realmente cuando tienes un problema, por ejemplo, de dolor, tiene unos módulos locales que se ponen de otra manera, se ponen con una señal escalada, vamos, va cambiando de niveles, y esto es para lo que se utiliza para temas dolores. No es tanto para temas relajación, lo que se busca es o bien tener todo el organismo funcionando bien, la circulación, o bien en determinadas zonas que uno tiene una inflamación o un dolor crónico, el poner una señal que es más potente porque es más profunda para ayudar con el tema de dolor o con el tema inflamatorio. Entonces, teóricamente, si viviésemos en una sociedad utópica, donde viviésemos que no hubiera, viviésemos, yo tuviese 10 años y vivo en un sitio donde, bueno, como perfectamente, no tengo el más mínimo estrés, no tengo exceso de estímulos, no hay contaminación, hago deporte, es decir, es la utopía, vivo en no se sabe dónde porque no existe. Pues hombre, un niño pequeño, un esguince se lo hacen y se curan en nada. En nada, realmente los chavales tienen el sistema circulatorio bien. El problema es que cada vez, por todas estas condicionantes, cada vez se tiene peor antes. De hecho, hay enfermedades que antes pensar que la tuviese un chaval era inconcebible. Y ahora mismo sí ocurre, ¿no? Entonces, lo que haría, sí que un chaval lo puede utilizar, de hecho se utiliza. Se utiliza, por ejemplo, chavales que están haciendo deporte y se están intentando profesionalizar, ponte, por ejemplo, bailarines que se empieza muy pronto. Ponte, por ejemplo, chavales que hagan gimnasia rítmica, gimnasia que también se empieza muy pronto. Bueno, en el fondo deporte en general, ¿no? Lo que se hace es poner a intensidades más bajas, pero se puede poner exactamente igual que el tema de lo del dolor. Realmente lo que se hace cuando un padre, como me decías, tiene un dispositivo en casa, el dispositivo no es aquí te has comprado unos zapatos para ti, solo te los pones y si se los quiere poner alguien en la casa, pues no le cabe a tu hijo porque tiene 3 números más, ¿no? Pues no es así, sino que el dispositivo lleva la figura del asesor incorporado. Es decir, yo no solamente lo acerco a un profesional o a un particular para que se lo puedan comprar, sino que luego además enseño a usarlo. Entonces, en el caso de que un particular se lo compra, si en esa casa viven 5 personas y vive la abuela que tiene 90 años y el chaval que tiene 10, pues hay un rango de edades que es que incluso las personas con la misma edad tampoco tenemos la misma microcirculación. La tuya, Juanjo, y la mía no tendrá nada que ver. Y la de la persona de al lado tampoco. Entonces, yo lo que hago es enseñar a utilizarlo y ajustarlo. Entiendo. Con lo cual, en principio es eso, no hay problema. Tiene unas contraindicaciones como todo, pero las contraindicaciones van más bien en el estilo de embarazos, cosa que con 10 años no suele ocurrir. No, no va a ocurrir. No suele ocurrir. Entonces, tiene embarazos, tiene tratamientos inmunosupresores, por ejemplo, y luego pues marcapasos y implantes activos de medicación. Luego hay personas que tienen medicaciones muy pautadas, que siempre lleva un especialista y en la cual la dosis es esencial. O sea, hay patologías, por ejemplo, no sé, hay esquizofrenia, por ejemplo, y hay tipo de medicaciones que van incluso ajustadas al peso. Si hay un cambio de peso del paciente, hay un cambio de dosis. Entonces, un dispositivo que lo que hace es que te llegue, al tener mejor circulación, si yo me tomo, voy a ir a lo más tonto, un ibuprofeno o un paracetamol, me llega más.
o sea, me llega más. Entonces, si tomo otro tipo de medicación, también llega más. Entonces, ese cambio de dosis es lo que hace que, por ejemplo, medicaciones muy pautadas, pues oye, si están, depende del tipo de medicación, que el paciente lo sabe y lo sabe el especialista, se le facilita información para el especialista para que se ponga en contacto con nosotros, le explicamos qué hace el dispositivo, de hecho hay una carta para eso, se puede poner en contacto con un comité médico que hay en la empresa y de médico a médico le explican cualquier duda que pueda tener el profesional que lleva al paciente y luego en última instancia es el profesional el que dice si su paciente puede utilizar el dispositivo o no, que a fin de cuentas es el que conoce el historial. Pero en principio no hay problema con ese chaval de que me hablabas. Perfecto, claro, quería ir a eso. Digo, si, por ejemplo, alguien quiere comprarse una manta, que sepa que, como le enseñáis a manejarlo, lo puede usar con otros familiares, que no es solamente para él, que diga, no, es que tengo que comprar 5 mantas. No, pero es que, a ver, de hecho, una de las labores esenciales que tiene el dispositivo y es de las labores más complicadas es el preventivo. Es lo que hablaba al principio de yo, por ejemplo, cambiarme la percepción de lo que era importante en mi vida, ¿no? Yo pues con determinadas edades, si me dices lo de salud, dinero y amor, yo había más prioridades, aparte de salud, dinero y amor, y salud era la última, porque yo me imagino que como todo el mundo te sientes como si fueras Superman o Superwoman, no te puede pasar nada, les pasa a los demás, le pasa a gente con edad, pero a uno no le entra en la cabeza que a ti te puedan pasar cosas. Justo. Claro, entonces, el problema es cuando te pasan cosas. Lo malo es que si no has hecho las cosas bien a lo largo de tu vida, cuando te pasan, ya te han pasado. Y el problema es que si tienes mala suerte, lo que te puede pasar es bastante gordo, pues puede ser bastante serio y ya te ha pasado. Entonces, es esencial en la vida que hagamos prevención. De hecho, una de las mejores cosas que se puede hacer por la circulación es el deporte. O sea, es lo mejor que podemos hacer por nosotros mismos es deporte. O sea, es algo que, con lo cual, a mí me gusta mucho y de hecho estamos mucho en el mundo deportivo. Es la medicina más barata que hay. Es la medicina más barata, pero curiosamente somos muy sedentarios. O sea, es algo que es pasmoso porque dices, a ver, incluso dices, mira, al menos anda. Lo suyo es hacer algo más que andar, también es verdad. Es hacer algo más, pero al menos muévete, porque es que eso no lleva a nada bueno. Y el problema es que cuando empezamos a tener problemas de circulación, al principio, cuando llegan, lo que decía, pues todos esos hábitos que tenemos, ese entorno o esa edad que tenemos, que de repente a partir de los 30 nos empiezan a pasar cosillas, no nos damos cuenta porque no tienen síntomas. O sea, una de las cosas, de los problemas que tiene la microcirculación es que como no llegan lo que necesitan nuestras células, tampoco se eliminan residuos. Entonces, eso hace que nuestro cuerpo provoque microinflamaciones que como no tienen síntomas no nos enteramos. Y esto, cuando la microcirculación empieza a ir mal, lamentablemente, y esto lo siento, pero no os mejora, va de mal a peor. O sea, no tiene vuelta atrás. Lo malo es que te acaba cogiendo tejidos de alrededor y órganos alrededor, y entonces, cuando pasan más o menos unos 10 años, ahí sí nos pasan cosas. Y cuando nos pasan cosas, nos vamos al médico y el médico nos dice, tiene usted no sé qué. El no sé qué tiene nombre, ¿eh? El no sé qué puede ser desde artritis, artrosis. Hay un montón de problemas crónicos que tienen que ver, o su origen, o tiene que ver en temas derivados o relacionados con la circulación, ¿no? Y luego también te puede pasar que no te tenga nombre lo que te pasa y le pongan el tuyo. Ese es un tipo de síndrome y resulta que hay algo nuevo y has sido tú el que ha tenido la enorme suerte de ser el primero, pionero, de ser el pionero. Entonces, ese es el problema, que la prevención, por ejemplo, es esencial. Entonces, claro, si tú tienes un dispositivo que puede utilizar todo el mundo en casa y vas a conseguir que tu microcirculación esté funcionando bien, vas a conseguir que todos esos efectos que te van a acabar pasando, porque la microcirculación acaba fallando, pues te pase más tarde. Y en el fondo, bueno, cuando decía yo esta noche, cuando he dicho vengo con mucho sueño, he estado con mi suegro en La Paz, en el hospital aquí en Madrid. Mi suegro tiene más de 90 años. Claro, está fenomenal el que cada vez vivimos más, pero hombre, yo creo que lo suyo es vivir con una calidad de vida. O sea, yo quiero cumplir muchos años, pero haciendo todas las cosas que me gustan, ¿no, Juanjo?
Sí, sí, totalmente. O tú no, efectivamente, porque tontos no somos. O sea, De acuerdo. uno le gusta, al que le gusta hacer es salir, le gusta salir, al que le gusta ir a bailar, le gusta ir a bailar, al que le gusta, cada uno tenemos nuestras preferencias y, hombre, está muy bien cumplir años, pero con una buena calidad de vida. Y es para eso, para tener una buena calidad de vida, uno tiene que invertir a lo largo de su vida. Entonces, a nivel preventivo, el dispositivo es fantástico. Y luego, a nivel cuando te pasan cosas, que también nos viene mucha gente por ahí, pues también tiene unas utilidades muy claras. Justo. Además, es que estoy muy de acuerdo con el tema de la prevención. De hecho, mi objetivo con este tipo de entrevistas, que ya he hecho a un psicólogo, a una fisioterapeuta, es que hay que centrarse en prevenir, no cuando te suceden las cosas, actuar. Efectivamente. Además es que hay una cosa que es yo no sé, también tiene mucho que ver con la experiencia de cada uno, ¿no? Pero es que tendríamos que ser conscientes de que la línea entre estar bien y o estar mal es muy fina, pero es mucho más fina de lo que pensamos. Y lo malo es que cuando la cruzas estás mal. Y con mala suerte estás mal, a lo mejor para siempre y puedes estar muy mal. Entonces, todo lo que podamos hacer por eso que claro, cuando no te pasa o no pasa al lado, dices, pues bueno, pues es algo de lo que te hablan, cuando luego te lo encuentras, es que te lo has encontrado, ¿no? Sí, sí. Y más eso, que te da rabia que se podía prevenir mucho antes haciendo pues por ejemplo, lo de las mantas, 8 minutos al día y te soluciona un montón de problemas. Claro, claro, ese es el tema. Lo que pasa es que a nivel preventivo, yo creo que no solamente es la sociedad, en general incluso la sanidad, funciona poco a nivel preventivo y más a nivel cuando han pasado cosas. Sí. Es más vistoso, es más complicado y en el fondo es más barata la prevención. A lo mejor Totalmente. es, a lo mejor es menos visual. Puedes vender menos, le hemos hecho no sé qué para tratar a no sé cuántas personas. Pero en el fondo estás invirtiendo en que el sistema no cueste más dinero. Lo que pasa es que yo creo que aparte de miope como yo con las gafas, la miopía mental es que es algo que está muy extendido en nuestra sociedad. Y ojo, no solo la nuestra, porque a veces tendemos a pensar que solamente nos pasa aquí, en España, y luego ponte a hablar con otros países que incluso llegas a pensar que allí no pasa y pasa. O sea, y se sorprendería la gente cuando hablas con gente que trabaja, con otras personas que trabajan en sanidad en otros países que están desarrollados y de repente descubres qué problemas tienen en sanidad. Es verdad que hay ciertos países que invierten más o enfocan más el tema, pero hay algunos que el, el, el ciudadano de la calle se quedaría a cuadros. Entonces sí es esencial, vamos, el tema de prevención. Yo por eso intentamos lo que es explicar, o intento, lo que es explicar cómo funciona el sistema circulatorio, el sistema microcirculatorio, porque sobre todo lo que decía, cuando tú sabes cómo funcionas, es cuando puedes hacer cosas. Y no das por sentado, pues lo que he dicho antes, que haces deporte y vas a rendir menos. O das por sentado que anda, mira, es que voy cumpliendo años y me canso más haciendo lo mismo. Y como me canso más, me resigno porque son los años y no soy consciente de que se me va a enlentecer el organismo y eso va a producir que se me enlentezca también mi mente. Mi mente va a dejar de estar afilado, se embota. Entonces, somos cada vez, vamos cumpliendo más años y cada vez más lentos y menos activos. Entonces, caemos en un círculo vicioso. Entonces, eso, por ejemplo, pues tiene que ver con la circulación. ¿Por qué? Cuando tú le explicas a alguien que el hecho de tener una buena microcirculación hace que llegue a nuestras células lo que necesitan para producir energía, para producir la energía que necesitamos para andar, para hablar como estamos ahora, para moverte, para pensar. Toda esa energía sale de algún sitio y sale de la mitocondria del ATP, ¿no? Justo. Justo. Entonces, si tú tienes una mala circulación, al principio no te notarás, pero según van pasando los años y eso se va extendiendo, vas teniendo cada vez produciendo menos energía. Hombre, hay más factores, evidentemente, pero en el momento en que tú tienes una buena circulación, y es una de las cosas que es pasmosa con el equipo, esto lo puedo decir en primera persona, que cuando empecé a utilizarlo hace ya años, yo llevo usándolo como 7 años, cuando empecé a utilizarlo, a los 15 días de repente noté una sensación muy, ya aparte de lo de por la pierna, por la adhesión que tenía, que era por lo que iba, ¿no? Lo primero que noté, de lo primero, fue que de repente tuve una sensación como de déjà vu, en la cual noté que recuperaba una energía, ojo, que me sonaba un montón.
O sea, fue como de repente decir, anda, esto me suena, yo estaba así. O sea, no es algo de decir, como me tomo un café y ala, mira que despierto estoy, mira que activo. No, no. Fue de repente como decir, anda, me siento como antes. Y esa sensación no tiene precio, ¿eh? O sea, no tiene precio. Entonces, eso, por ejemplo, tiene que ver con la circulación. El dormir mal tiene que ver con la circulación. Justo. Un ejemplo de también que considero que sería bastante preventivo, hay cada vez más gente con diabetes, Sí. que sobre todo los que se tienen que pinchar la insulina diariamente, las moléculas de insulina son más grandes que la insulina que genera el cuerpo y van colapsando las arteriolas y todos los vasos sanguíneos más pequeñitos se acumulan y, por ejemplo, en las piernas se le van necrosando poco a poco. Es Cosa que que, con este tipo de mantas y mejorando la microcirculación se puede prevenir. a ver, es que hay que tener en cuenta, BEMER es un dispositivo que es un dispositivo médico, es decir, está certificado como dispositivo médico por la MDC, que es el organismo que certifica a nivel europeo que un dispositivo es médico, no, es decir, que hay una serie de estudios que avalan que hace lo que dice. En el caso de BEMER, que queda muy rimbombante, lo que hace es recuperar la vasomoción restringida de las arteriolas, pero es más sencillo decir, hace que tu circulación sea como debe, ¿no? Pero eso está certificado por un organismo que hace que el dispositivo hace esto. Y en Estados Unidos por la FDA, por la Food and Drug Agency, ¿no? Entonces, cuando no solamente se visa esto, no solamente se visa que haya unos estudios que certifican que hace lo que hace, también se hace como una auditoría a nivel de todos los aspectos de una empresa. Y luego en el manual pasa a ser como un prospecto de un medicamento, está avisado por la agencia del medicamento. Entonces, una de las cosas que viene es precisamente el tema de la diabetes. O sea, la diabetes, hay dos problemas a la diabetes, la tipo 2 tienes, por un lado, poca oxigenación celular. Y por otro lado, tienes eso, que te salen heridas que no se cierran, se te necrosan, salen, como estás diciendo, salen úlceras que y no solamente no se cierran, sino que muchas veces te pueden llevar a amputaciones. Justo. Claro, entonces, tú en el momento en que haces que la microcirculación funcione bien, estás haciendo que, lo decía al principio, respiramos para las células. Los glóbulos rojos llevan oxígeno. Si tú tienes una mala circulación, a tus células no les llega bien el oxígeno. De hecho, los diabéticos tienen un oxímetro de dedo para ver cómo tiene la oxigenación en sangre. Y lo primero que le dicen a un diabético es que, desde luego, ande. ¿Por qué? Mira qué curioso, porque haciendo deporte, como decíamos al principio, las cosas van mejor. Entonces, en el momento en que tú haces que esa circulación te funcione bien y BEMER funciona sí o sí, es decir, no es optativo el que haga que la circulación funcione bien, que ese movimiento que se tiene que hacer se recupere y se haga durante esas 12 horas, ¿no? Haces que ese oxígeno llegue. Si consigo que se muevan bien los glóbulos rojos, hago que ese oxígeno llegue a las células. Ya hemos hecho una de las cosas, pero además, a la hora de repararse una lesión, es nuestro organismo el que se tiene que se autorregula y se repara. Si tú tienes bien las células del organismo, se repara mejor. Es decir, BEMER, por ejemplo, se utiliza después de cirugías, tanto en medicina estética como en otro tipo de cirugías, porque se puede utilizar nada más operar o a poco tiempo de operar y ayuda a cerrar las heridas. Entonces, el tipo de las úlceras de un diabético, por ejemplo, hace que funcione mejor. Está especialmente indicado. O sea, BEMER realmente, si me pregunta Juanjo, ¿para quién sería bueno utilizar BEMER? Para todo el mundo. Lo que pasa es que luego hay ciertas personas que por su casuística les vendría especialmente bien y no son los diabéticos. Claro, yo lo he pensado por el tema del circulatorio y de los diabéticos, que cada vez veo a más gente con diabetes y es uno de los problemas. Que Pues hablando sí, con algún pues médico me lo explicó porque decía, joder, ¿por qué los diabéticos se les ponen negras las piernas? Y me estuvieron explicando eso, que la molécula artificial de la insulina, de la bomba que tienen, es más grande que la insulina que genera el cuerpo. Entonces todas aquellas arterias y venas muy pequeñitas se colapsan y al final acaban necrosando. Claro, es que además el problema que tienen es que no se les cierra. Y claro, tener un problema en un dedo, yo lo he visto en dedos del pie que se los tengan que amputar y la verdad dices, pues va, triste gracia, ¿no? Pero no solamente eso, tienen más, por ejemplo, en lo que hablaba del cansancio. Por ejemplo, en temas de estrés, el estrés es un vasoconstrictor. Eso, por ejemplo, también viene en el manual, ¿no? El estrés es un vasoconstrictor, con lo cual ya la circulación, si es un vasoconstrictor, muy bueno no va a ser, ¿no? Entonces, si tú estás en una situación de estrés
y tu circulación va a peor, cada vez produces menos energía, estás más cansado, con lo que tienes más estrés y entramos en bucles, por ejemplo. Entonces, una de las cosas al tener buena circulación es que lo que decía de la sensación esta que a mí me dio, que es habitual, de que recuperas energía. Pues si tú estás en una situación de estrés, y he pasado por eso, por una depresión, por el tema de, cuando hablaba de temas familiares, de enfermedades cercanas, y me ayuda mucho porque seguirás teniendo un problema, ¿no? Si tienes una depresión, no tienes estrés, seguirás, es por algo es, ¿no? Pero desde luego en el momento en que uno no está cansado, las cosas se ven distintas. Uno puede hacer más cosas descansado que cansado. Entonces, por ejemplo, para tema de esclerosis múltiple, que también produce cansancio, BEMER está especialmente indicado. Hay asociaciones en España de esclerosis múltiple que tienen BEMER como servicio para sus asociados que tienen esclerosis. O sea, por ejemplo. Entonces, hay muchos temas que sí que es interesante el tema de tener una... Bueno, muchas cosas, no es esencial que tengamos una buena circulación. O sea, a mí es algo... Y además hay algo muy curioso que se produce. Los que estéis escuchando o viendo este vídeo que está haciendo Juanjo, seguro que a partir de hoy, ya digo que no me he metido a nivel fisiológico profundo de cómo funciona BEMER o cómo funciona la microcirculación, porque tampoco creo que sea plan, ¿no, Juanjo? De poner la cabeza a la gente así. No, pero, que sepan lo básico para entenderlo. Claro, pero hay una cosa que es sorprendente, y eso me lo dice todo el mundo, y es que no somos conscientes de que ahora mismo las líneas de investigación que hay, tanto en medicina como en centros de investigación en general, van muchos orientados a lo que es la circulación y las inflamaciones. Entonces, a mí es muy habitual que cuando le cuento a alguien esto y le cuento cómo funciona, qué es la microcirculación y qué se puede hacer por ella, a los 2 días te vienen diciendo que salen noticias todos los días a mi alrededor. Es que los que estéis viendo esto, si ahora abrís los ojos y los oídos, vais a daros cuenta que estamos rodeados permanentemente de noticias sobre el tema. Y de repente te hablan de Alzheimer y te hablan de la producción de ATP, las mitocondrias y de, por ejemplo, o te cogen y te hablan de todo de lo que hablan, te hablan de artrosis y te están hablando de inflamaciones. Y te están hablando de inflamaciones y te están hablando de la microbiota. Y en el fondo te vas dando cuenta que todo está enlazado porque ahora mismo vivimos en la época de las inflamaciones. Los problemas que tenemos los seres humanos antaño, eran pues problemas de infecciones. Lo que pasa es que con todo el tema de antibióticos y demás, es verdad que una vez esto supuestamente en la mayor parte del mundo está solucionado, entre comillas, ¿no? Claro, llegamos a que ahora el problema que realmente tenemos es de tipo inflamatorio. Y eso tiene mucho que ver con la microcirculación y desde ahí se pueden hacer muchísimas cosas. Entonces ya os digo, abrid los ojos y los oídos y vais a sorprenderos de que estamos rodeados, pero sin parar, ¿eh? Yo todos los días me encuentro, a lo mejor no todos, pero cada 2 días me encuentro en noticias, en medios de comunicación que hablan del tema. Justo. Además, bueno, en redes sociales el tema de nutrición enfocada a que sea antiinflamatoria, cuando a lo mejor se puede abordar, por ejemplo, con el tema de la circulación, no solamente de la nutrición. Sí, no, es que además, es que acabas, mira, yo soy socio de la Fundación Internacional de Osteoartrosis y hubo en un congreso hace un mes o 2 meses en el Comité Olímpico Español que hablaba precisamente de osteoartrosis de rodilla en el deporte. Entonces, el tema de artrosis, por ejemplo, el doctor Vergés, que hablaba allí, decía, artrosis tenemos en España, yo tengo condromalacia en una rodilla, ¿no? Y es un tipo de artrosis. Entonces, decía, tenemos 7 millones de personas, 7 millones de ciudadanos, tenemos temas de artrosis, de osteoartrosis. Y decía además, y encima es la enfermedad sin glamour. Pues todas las ponencias que había, de una u otra manera, acababan derivando hacia temas de dolor, hacia temas de inflamaciones, hacia temas de distintos enfoques para luchar contra inflamaciones. Y en el fondo dices que con una buena circulación, complementado con otras técnicas, consigues que estos problemas que tenemos muchísima gente, en el mundo, pero en España muchísima gente, pues puedas tener una calidad de vida muchísimo mejor. Porque te puede hacer
A lo mejor al principio no tanto, pero hay niveles que a la gente realmente, las personas, les hunde la vida, ¿eh? Sí, sí. Y ya no digo simplemente el tema del deporte, ¿eh? Que te puede hacer que el deporte que a ti te gustaba hacer tengas que cambiar a otro, que bueno, está bien mientras cambias a otro. A mí me hizo cambiar de deportes que hacía a otros y bueno, pues me gusta hacer los que hago, pero echo de menos los que hacía antes, ¿eh? O sea, por ejemplo, me gustaban deportes más explosivos y ahora los hago menos. Hago más nadar, por ejemplo, más que deportes más Además, explosivos. la gente no lo va teniendo en cuenta hasta lo que dices tú, hasta que esa cosa le impide hacer lo que le gusta, no actúan. Claro, es Empiezan a que, aguantar el dolor o irlo alargando. pero es que eso es Y, lo triste. Mira, el otro día que me encontré en internet con una noticia en LinkedIn que hablaba precisamente sobre el tema de nutrición, que sabemos lo que tenemos que comer, pero no lo hacemos. O sea, totalmente de sabemos lo que acuerdo. tenemos que hacer en la vida, pero no lo hacemos. Y luego, cuando nos pasan las cosas, nos quejamos y nos llevamos las manos en la cabeza. Lo malo es que cuando estás hablando de temas de salud, es que hay problemas que se te van a quedar. Es que ese dolorcillo que tienes cuando tienes 30 años, que te da un dolorcito y te lesionas y se te cura, es que cuando luego tienes 40 o tienes 50, esos dolorcillos aparecen, se empiezan a repetir y vienen para quedarse. Entonces, si uno es en una actividad, por ejemplo, en un deporte que a uno le gusta hacer, si uno no invierte tiempo y a veces invierte recursos, los va a tener que invertir luego, ¿eh? Porque luego uno se tiene que gastar dinero. O sea, y se va a tener que gastar dinero para siempre. Entonces, en el momento en que se te cronifique algo. Y en el fondo, hay unas estadísticas de que a partir de los 60, de media, el ciudadano tiene 2 enfermedades crónicas. Joder. Serán en mayor, serán en menor medida, pero todo eso, hombre, muy bueno no es. No, no, está claro. Por eso, por eso. Entonces, el tema de si nos concienciásemos y fuéramos más sabios y no aprendiésemos a golpes, lo que pasa es que somos así. Yo, vamos, yo parto de mí mismo, ¿eh? Sí, A sí, mí si no me no. hubieran pasado cosas que me han pasado en la vida, pues no estaría aquí hablando. Justo, totalmente de acuerdo. Sí, sí. Lo que pasa es que es eso, que yo mismo lo pienso, digo, es que a lo mejor si hubiera hecho las cosas de otra manera, pero es que somos resultado de todas las decisiones que tomamos en la vida. Totalmente. Las que tomamos y las que no tomamos, porque las que no tomamos también son decisiones. Sí, justo. Justo. Y bueno, hemos hablado del tema de prevención, que Mm. una duda, por ejemplo, que a mí me surge, Mm. ¿la manta se puede transportar cuando te la llevas de viaje? Porque imagínate que te la compras y dices, ay, me voy de viaje, ¿me la llevo para usarla o la tengo que dejar en casa? A ver, actualmente el equipo en la última versión ha salido en febrero del año pasado y la última versión viene con 2 mantas. Viene con una más grande, que es más bonita, y normalmente esa, al ser más grande, se pone debajo de la sábana bajera de la cama. ¿Por qué? Porque si te la vas a poner 8 minutos por la mañana y 8 minutos por la tarde, pues a lo mejor no te apetece el ponerla y quitarla. Que en el fondo se monta en 2 segundos, porque es como una tablet, que es que el dispositivo que eh, saca la señal, más luego el módulo que pongas, ya sea una de las mantas o sea para el dolor uno de los locales, ¿no? Entonces, la manta esta la dejas debajo de la sábana bajera y ya simplemente la pones y la quitas. Luego tiene incluso además una función de sueño que solamente lo pueden utilizar cuando tienes un dispositivo, cuando lo estás utilizando a diario desde hace 6 semanas, que por la noche se enciende y se apaga 2 veces y ayuda a temas de acidificación, detoxificación y demás, ¿no? Entonces, esa manta normalmente uno lo deja ahí. A mí a veces lo que hago, más que tenerla debajo de la cama, me la pongo y la quito porque está la segunda manta. La segunda manta es un poquito más corta, precisamente para que se transporte mejor y te la puedas llevar de viaje, porque en el fondo es llevarte una manta que doblada puede ser así y así de gorda. Y luego, pues como la tablet esta, que además tiene una batería, con lo cual la enchufas a la red y luego tienes como para 80 usos. Entonces, esto tiene la utilidad de que incluso la puedes poner en un sillón. ¿Por qué? Porque si la tienes en tu casa y sois 5 personas, a lo mejor no tienes ganas de que 5 personas se tumbe todos los días en tu cama. Entonces, lo que puedes es tener la otra colchoneta, la puedes tener puesta en un sillón. Y es lo que normalmente se utiliza para viajar. También tiene una ventaja porque el dispositivo es alemán y los alemanes siempre tienen la fama de que piensan en todo y es bastante verdad, ¿eh?
Entonces, una de las esteras es para poner debajo de la sábana bajera. Y la otra más corta, además, es porque hay profesionales de la salud que, por ejemplo, aunque son los menos, porque normalmente ponen el dispositivo antes, pero hay algunos que les gusta, por ejemplo, dar un masaje y poner el dispositivo a la vez. Entonces, si la estera fuese de cuerpo entero, no cabría la cara en el hueco de la camilla. Entonces, como está todo pensado, pues es más cortita precisamente para eso. Entonces puedes transportarla. De hecho, a ver, yo me la llevo a todos lados. O sea, yo si viajo me la llevo, realmente. Es que la diferencia, es que hablamos no solamente de algo preventivo o algo luego terapéutico, ¿no? Porque, pues eso, porque pues tienes estrés o porque te duele, tienes un dolor crónico, por ejemplo, Sí, o no sino que descansas bien, simplemente. hablamos de bienestar. Y hombre, a lo mejor yo soy muy raro, pero es que a mí me gusta estar bien. No sé tú si también tendrás ese defecto. Pero, Sí, sí. claro, entonces la verdad es que el encontrarse bien, y es una de las cosas que tiene muy interesantes el dispositivo, es que realmente te encuentras bien, te sientes bien. No sé cómo explicarlo, porque es una sensación difícil de definir, pero es que te sientes bien. Entonces, algo que te sientes bien, pues hombre, normalmente yo si algo me sienta mal, intento dejar correr hoy un tupido velo, dejar por lo menos que corra el aire entre medias, ¿no? Pero si es algo que te sienta bien, yo creo que todo el mundo nos gusta. Sí. Además, si siempre va a sumar, no va a restar. O sea, No, suma y además lo bueno que tiene es que, por ejemplo, a nivel profesional, a nivel fisioterapia, potencia todo. O sea, en el fondo todo lo que hacemos desde el exterior, un masaje acaba teniendo una repercusión en el mundo celular. Un medicamento acaba teniendo una repercusión en el mundo celular. Suero acaba teniendo repercusión en el mundo celular. Es decir, todo lo que hacemos, pues mira, voy a decir, una cámara hiperbárica. Necesitas que llegue oxígeno a las células. Pues el dispositivo, el poder hacer que tengas el sistema circulatorio funcionando bien, hace que sea más receptivo a cualquier terapia que puedas utilizar. Es decir, un masaje va a funcionar mejor, o punción seca va a funcionar mejor, una diatermia va a funcionar mejor, una cámara hiperbárica va a funcionar mejor. Te echas una crema hidratante y va a funcionar mejor. O sea, porque en el fondo, cuando tú tienes la salud es belleza, dicen, ¿no? Entonces, por eso estamos, por ejemplo, dentro del mundo de la estética, dentro del mundo de estética o de estética avanzada, porque en el momento en que tú estás sano, la piel se nota, por ejemplo. Entonces, claro que por eso tiene esa doble vertiente, ¿no? Tanto particular, tanto profesional o tanto tema deportivo. El tema deportivo para la recuperación, vamos, es fantástico y sobre todo también porque te lesionas menos. Es, por ejemplo, cuando me decías lo de chavales jóvenes, ¿no? Podrías pensar, hombre, para un deportista que ya tiene una cierta edad, le viene de maravilla. Sí, sí, ya no solo como persona, sino como deportista. Para un deportista senior, que ha sido deportista profesional, que normalmente acaban con dolores considerables, porque han exigido mucho al organismo, les viene fenomenal. Pero si yo me estoy profesionalizando, seguro que tampoco quiero lesionarme. no. Pues, además, a esos Entonces, niveles pierde dinero. Día que claro, esté no. lesionado, pierde dinero. Hombre, nosotros, por ejemplo, es muy habitual que los deportistas profesionales que nos lleguen, es muy habitual, lo que hablábamos de tener que aprender a golpes, es muy habitual que vengan por lesiones, luego se quedan, pero vienen por lesiones porque a lo mejor les dicen que tienen que dejar de competir 2 meses y no pueden, no se pueden permitir no competir 2 meses, porque a lo mejor su puesto lo coge otro, si están en un equipo. Y quítale luego a la persona que te ha quitado tu posición en el equipo, por ejemplo. Justo. Y ya para ir finalizando, la pregunta del millón, que a lo mejor todo el mundo quiere saber, no sé si tema precios podrás decir, y si no, si existe financiación o por dónde podrían comprarla, si Bemer tiene web, tiene redes A ver, sociales. sí, esto siempre tiene figura la figura de esto que es redundante, la figura del asesor, ¿no? Es decir, sí que se compra en página web, se manda directamente desde Alemania, no hay tiendas físicas, sino que te lo mandan directamente desde allí, desde la central. Y el precios, hombre, tenemos facilidades. Realmente, a ver, realmente se puede tener entre 80 euros al mes, 100 euros al mes. Tenemos rentings financieros, tenemos rentings no financieros, podemos ayudar con temas de créditos. O sea, realmente más que el tema de dinero, es más el tema de que uno le vea la necesidad.
Entonces, ahí estamos con el tema de que muchas veces hay mucha gente que nos viene cuando ya le han pasado cosas, por ejemplo. Pero también es verdad que cada vez llega más gente que está concienciada con encontrarse bien, ¿eh? Cosa que también da gusto cuando dices, oye, venir de gente que le ves con un físico tremendo y les gusta estar bien, por lo que digo. Entonces, posibilidades, simplemente, pues, si cualquier persona está interesado, solo tiene que ponerse en contacto conmigo y les explico. O sea, tampoco hacemos luego incluso eventos online donde pueden tener también, dependiendo de qué les pueda interesar, hacemos eventos online para fisioterapeutas, donde se habla del dispositivo y hay fisioterapeutas que hablan de cómo lo usan, hacemos para deporte, hacemos para bienestar, o sea, hacemos también una cierta labor también divulgativa, ¿no? Y ahí pues uno puede ver cómo O funciona, investigar, ¿no? claro, de una manera más clara, ¿no? Realmente, si cualquier persona de las que estáis viendo esto estáis interesadas, no sé si luego pondrá Juanjo algún enlace. Sí, te mencionaré. Y luego si me pasas el enlace de la web o tu enlace propio, lo Sí, que sí, sí, quieras. yo tengo la web, en el fondo se tiene que comprar en web de empresa, entonces con lo cual sí puedo pasar el Sí, enlace me la pasas de luego lo y de la web, y el que esté interesado y le apetezca conocer más, aunque solo sea conocer más de la microcirculación, de verdad hacedme caso, que es importante saber qué nos pasa por dentro del organismo. Oye, sin ningún compromiso os dirigís a mí y nos conectamos un día, si estáis en Madrid hasta nos vemos y os lo explico, y además os puedo enseñar imágenes para que veáis qué nos pasa por dentro del organismo, que es muy interesante y son cosas que no ha visto tanta gente. A lo mejor lo puedes ver en documentales y en alguno solamente. Entonces es muy interesante y si no, incluso online nos conectamos y os lo explico. Me refiero que si estáis interesados, simplemente a título divulgativo, oye, tenéis las puertas de mi casa, de mi corazón y de mi sapiencia abiertas para que por lo menos podáis saber más y poder llevar un poco o mucho las riendas de vuestra propia salud, ¿no? Sobre todo para no dar lugar de verdad a que pasen cosas. Sí, sobre todo eso, lo importante es prevenir, porque con hacer pequeñas cosas vas a cambiar mucho el resultado final. Claro, claro. Es que es eso. Tú dices, oye, ¿es caro o es barato el dispositivo? Lo puedes tener por 3 euros al día. En el fondo es como tomarte 2 cafés. Estaba diciendo que hemos tenido aquí un pequeño problema y se ha caído internet, cosas que pasan de Del la directo. tecnología a veces, pues que en el fondo puedes tener un dispositivo gastándote 3 euros al día, que puede utilizar todo el mundo en tu casa, que puedes utilizar como profesionalmente con lo que en el fondo haces dinero y que a la hora de gastarnos es mucho la percepción que uno tengamos, porque en el fondo nos gastamos fundamentalmente las principales inversiones que hace todo el mundo en la vida suelen ser, vale, pues nada, Y vas con que es sí, que por estaba, 3 estaba, euros. estaba hablando bueno, que el tema realmente es gastarte 3 euros, lo que te puede costar 3 euros al día. Y pudiendo utilizarlo todo el mundo en una casa o pudiendo tenerlo incluso en un negocio, en cuyo caso encima haces dinero con él, con lo cual consigues llegar mejor a tus pacientes o a tus clientes y dar un mejor servicio y hacer que sean más eficaces tus tratamientos. Y con lo cual, el precio, a ver, normalmente las personas en lo que más dinero nos gastamos es en tener una casa, en comprarte una casa, comprarte un coche. Y yo la verdad es que he llegado a la conclusión, cuando uno ve las orejas al lobo, ya puedes tener la mejor casa del mundo y el mejor coche del mundo, que como no estés bien, te da igual. O sea, realmente es que es esencial para todo lo que nos gusta hacer. O sea, hay cosas y lo que nos gusta hacer a cada uno, además, es muy diferente. Yo, por ejemplo, bueno, no se ve así bien, pero yo tengo los dedos torcidos, pero yo he tocado música profesionalmente durante años y toco varios instrumentos. Entonces, para mí, lo que para otra persona, cuando lo he dicho, lo de que yo paso por una tienda, ¿te acuerdas lo que decías tú de lo de los caballos al principio de la conversación? Sí, Me lo di por una feria y ver lo de la manta para los caballos, pues, a ver, a mí a otra persona le podrá dar igual eso, pero a mí, por ejemplo, aunque ahora toque a nivel hobby, por placer en mi casa, o componga en mi casa por placer, hombre, la verdad para mí me quitaría una parte muy importante de mí mismo el no poder hacerlo. Entonces, yo con los dedos torcidos como los tengo, porque también somos el producto de lo que hacemos en la vida. Yo he dedicado muchas horas de mi vida a tocar instrumentos y eso pues hace que los dedos se te tuerzan. Entonces, mi abuela a mi edad no podía tocar y era músico profesional. Y yo sigo pudiendo tocar y no me duele. Entonces, oye, pues a mí me compensa, vamos que me compensa.
Entonces, por eso es lo que digo, que realmente es todo muy, a veces relativo, pero realmente el tener al alcance no es complicado el tener un bebé. No es complicado. Sí, Y además tienes la figura del asesor que te va a enseñar a usarlo, más luego vas a tener cualquier duda, vas a poder ponerte en contacto con tu asesor. sí, sí. Yo la idea de hacerte la pregunta en la charla era para hacer consciente a la gente de que, aunque vean el precio o el asesor le diga el precio, que hay muchas alternativas para Sí, sí, hacerse no, este no. dispositivo. Sí, sí, no, y cada vez tenemos más realmente. O sea, tenemos rentings, además, antiguamente teníamos rentings solamente para profesionales y ahora tenemos rentings para particulares. Entonces, realmente pedimos créditos. Yo, por ejemplo, no se me ha ocurrido en mi vida, vamos, no lo he hecho ni me extrañaría muchísimo que lo hiciera en pedirme un crédito para irme de vacaciones. Hay gente que lo hace. Oye, si te compensa me parece fenomenal. A ver, que no me meto con nada, pero a mí no se me ocurriría. Entonces, pues decir, me gasto un dinero en mi salud, es que además en el fondo es eso. Todo lo que no se gasta uno a veces en prevención, luego las cosas cuestan, ¿eh? Y Todo el tema cuestan, de operaciones, que y tienes que cuestan hacer dinerito. cosas. Sí, sí, por eso empiezas a echar cuentas y las cosas. Yo no me acuerdo con quién hablaba esta semana, que precisamente me decía eso, que me decía que había tenido un problema y dice, llevo gastándome, ni se sabe. De todas maneras es eso, que era simplemente, que es que hace nada, esta vez, hace unos días me he estado hablando con alguien que me ha comentado esto mismo, que llevaba gastando ese dinero por un problema que tenía, pero tremendo. Y me decía que Bemer le podía servir. Y digo, hombre, con lo que tienes, sí. ¿Sabes? Y era curioso porque me contaba, y además era una persona que trabaja en sanidad. Y entonces, pues eso es lo que puedo contar. Sí, además yo lo veo mucho eso, de que lo van alargando porque a lo mejor tienen que ir al fisio. Dicen, no, no puedo estar pagándome el fisio una vez a la semana, tal. Y luego lo que dices tú, a los 2 años o 3 años, te tienes que operar, yo qué sé, de la rodilla o cualquier cosa, y al final te gastan mucho más. Claro, ¿no? Y además que es que el problema está en que las cosas luego no es lo mismo cuando se te cronifican. Justo. Es que ya ahí estamos hablando de otra cosa. Y esto, las personas a las que se nos han cronificado determinados problemas, ya sí que la diferencia es considerable, ¿eh? O sea, esto, porque de repente lo que era alguna vez es que se te queda. Y cuando se te quedan las cosas, no es, cuando son malas no es nada bueno. O sea, porque realmente es algo que tienes ahí presente. Y además porque con tema, por ejemplo, dolores, nos podemos acostumbrar, de hecho nos acabamos, el ser humano somos capaces de salir de todo. Por eso somos la especie dominante. ¿No? Pero, y nos acostumbramos, por ejemplo, a vivir con dolor, pero no es sano. Sobre todo porque luego hay determinado tipo de problemas cuando se cronifican, que es que ya no es solamente que algo te duela, que te puedes acostumbrar, es que uno deja de hacer cosas. Y uno deja de hacer cosas que le gustan. Y eso fastidia mucho, ¿eh? Fastidia mucho. Yo me acuerdo de un señor que decía que había vuelto a sacar a sus nietos al parque. Pues parece una tontería. Pero mira, el señor, eso que se lleva puesto, que anda. Eso que se lleva puesto, que ya con una edad, el señor tenía unos años, ¿eh? Que puede sacar a sus nietos, puede ir con ellos al parque. Eso son vivencias que se llevan. Justo. Además, yo, eso que comentas, lo del tema del parque, yo me di cuenta, ahora estuve un par de meses entrenando a gente con Parkinson Uh -huh. y uno de los pacientes, muchas veces la medicación no le hace efecto y no podía ni andar. Y a veces cuando le hacía bien la pastilla, el efecto, decía, tengo que aprovechar hoy para hacer todo lo que pueda porque no sé cuánto me va a durar. Y te hace pensar, ¿no? Que Aquí. damos muchas cosas por hecho. Claro, damos muchas cosas por hecho y es que lo malo es eso, que luego uno, es que además luego hay un montón de tipos de lesiones. Yo la que me hice, por ejemplo, a mí lo malo que tenía es que cuando te encontrabas bien te emocionabas. Y justo tengo una lesión, la lesión que yo me hice es justo la lesión en la cual en la mayor parte si haces un poco más mejor. En esta si haces un poco más te vas para atrás. Entonces tú de repente te encuentras que te sientas súper bien. Y claro, ¿cómo lo vas a hacer? Pues te pones a hacer más y además alguien hiperactivo como yo decías, hago esto, no, el doble. Y ala, para atrás no sé cuánto. Era permanentemente ir para adelante
aguantándote el decir, no me paso, no me paso, no me paso, pero el organismo te pide, ¿cómo no te vas a pasar? Claro que sí, pásate ya, no esto, el doble. Y claro, estarte permanentemente refrenando, a mí me mata, ¿eh? Me mataba, vamos, me mataba el tema este. Totalmente. Entonces, bueno, pues uno cambia y va diciendo, pues me pasa no sé qué, hago otra cosa, ¿no? Haces otra. Pero yo llego a un momento, por ejemplo, hasta que llegué a verme, que dejé de hacer muchas cosas. Porque cualquier cosa mínima eran 15 días de no poder moverme. Y ahora, pues con mala suerte, a lo mejor es uno. Entonces, un día, pues mira, me lo puedo permitir. Te das el capricho. Me puedo permitir estar fastidiado un día o unas horas, ¿eh? Pero 15 días no. Y cuando no puedes hacer algo, pues dejas de hacer cosas. Y cuanto menos haces en una cosa, menos haces en más, ¿eh? Eso es lo malo, que es que acabas arrastrando y te acabas... Y más problemas van saliendo. No, y te acabas encerrando, ¿eh? Y te acabas encerrando porque parece una tontería, pero ya no es lo que no puedes hacer tú. Es que también la gente, lo que son nuestras amistades, normalmente cuando tienes tus amistades tienes afinidades con esas personas y hacéis cosas normalmente que os gusta hacer a todos. Pues parece una tontería, cosas que das por supuesta que puedes hacer, no puedes. Entonces eres como una especie de aguafiestas, ¿m? Que parece que no quieres hacer las cosas y claro que quieres. Lo que pasa es que te da miedo hacerlas. Entonces, ¿qué haces? ¿Dejar de quedar con tus amigos? Pues te acabas encerrando. Depende cómo sea la persona, acaba metida en un caparazón y eso mentalmente es pésimo. Eso mentalmente es pésimo. Pero bueno, pues nada. A modo de conclusión, prevenir va a ser Como mi conclusión, mejor. prevenir es curar. O sea, conclusión, prevenir, hacer deporte, por favor, eso es esencial. Que además, oye, que el deporte es muy sano. Sí. Y te Y ya sientes te muy digo, bien. es lo más barato que se puede hacer. Si es Sí, que, y te sientes muy bien. O sea, te sí. sientes muy bien. Moverte, te sientes muy bien. Y todo lo que sea moverte, mover la cabeza. Y te sientes todavía mejor. Sí, señor. Bueno, Vicente, pues ha sido un placer tenerte por aquí. Pues muchas gracias a ti. Me alegro de que hubiésemos vuelto a hablar, que ya Ah, hacía sí, tiempo que sí, no. fenomenal. Yo también, yo también. Ya sabes que nos unen intereses comunes porque estamos por las mismas labores, la verdad. Y muchísimas gracias y un placer. Juanjo, un placer. Nada, a ti. Ya por último, ¿quieres dejar alguna de tus redes sociales o aunque te mencione y ponga, pues si A alguien te ver, quiere buscar? tengo una gran asignatura pendiente tipo redes sociales, porque lo que más tengo, lo que más entre comillas utilizo es LinkedIn. Pero lo utilizo bastante poco, pues luego lo dejo si acaso también, te lo dejo en... Vale, sí, en LinkedIn te mencionaré y en Vale, la por eso te siguiente, digo, pues. lo que pasa es que es una gran asignatura pendiente, pero es que de verdad no doy abasto. Es que, a ver, uno de los problemas que tiene lo de la microcirculación es que es tan amplio que tiene aplicaciones para tantas cosas que no paras. O sea, no paras. De Porque informarte, ¿no? sí, no paras de formarte, no paras de conocer personas, no paras de encontrar utilidades, no paras de encontrar dónde podía cuadrar. Entonces, es muy interesante. Es muy interesante, además, incluso también a la hora de trabajar en ello. O sea, porque es muy, al ser tan amplio, acabas encontrando tu sitio, si no es en una faceta que te guste más tema deporte, es en otra, o puedes explorar un montón de caminos nuevos, que está muy bien. Y además es muy agradecido, ¿eh? Porque cuando llega a mí, por ejemplo, eso y otras actividades que estaba haciendo antes, pues la gente a nivel financiero, por ejemplo, te daba las gracias, pero no es lo mismo que cuando alguien te dice, oye, me has cambiado la vida. Entonces, la sensación esa yo la veía en mi entorno, porque siempre, mi entorno familiar, mucha gente que está metida en temas de sanidad, con lo cual siempre lo he tenido alrededor y siempre me ha interesado, pero me ha interesado de una manera distinta, desde luego, que cuando decidí que fuera pues mi camino, ¿no? Pero sí que es verdad que es muy gratificante. O sea, el poder realmente ayudar a la gente, ayudar a los demás en algo tan básico, realmente es muy gratificante. Entonces, incluso si queréis entrar a formar parte de la familia Bemer, también podéis poneros en contacto conmigo y os diré cómo, que lo vais a pasar bastante bien, es muy gratificante y realmente además es eso, es muy amplio todo lo que se puede hacer. Ya decía Juanjo que quién iba a decir a personas
que existe un dispositivo para caballo. Justo. Por ejemplo. Bueno, Así que, pues bueno, un placer. perfecto. Y si vais al Festival, por ejemplo, estaremos también. A ver. Estamos normalmente en ferias, seguro que nos acabáis encontrando en ferias de fisioterapia, en ferias de estética, en ferias de Por Guadalajara todo. también nos encuentran, ¿no? Me ¿Eh? parece. En Guadalajara también había Y algo. en Guadalajara, ahí sí que voy a estar yo, pero en otras, por ejemplo, van otros compañeros y demás, y estamos pues tanto en Fisio Expo como estamos en ferias de estética, como estamos, realmente cada vez estamos en más sitios, en congresos de medicina antienvejecimiento y longevidad. Es que es esencial el tener una buena circulación. Así que somos eso. Pues nada, pues muchas gracias, Juanjo. Un abrazo, Venga, a cuídate. ti, hasta luego.